Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Monserrat Pascual y vengo con otro ejercicio poco parecido al anterior, pero ahora en vez de un cociente tenemos un producto. Entonces, seguimos con el tema integrales complejas, teoremas del residuo. Tenemos esta integral que la vamos a resolver con el teorema del residuo. Esta es la integral que va a lo largo de la curva gamma de z cuadrado por exponencial de 1/z por el diferencial de z. Entonces, donde la curva gamma es 3 por el exponencial de i por t, donde t está en el intervalo desde 0 hasta 2pi. Eso es una circunferencia, ¿verdad?, de centro en el origen y tiene un radio de valor 3. Entonces, para nosotros aplicar el teorema de residuo, ya se había dicho anteriormente que lo primero que nosotros debemos de hacer es identificar las singularidades de la función que estamos integrando. En este caso, se trata de un producto de funciones, como podemos ver aquí. Podemos ver que z al cuadrado, ¿verdad? Es un polinomio, o sea, es una función entera que no tiene singularidades. Y entonces luego tenemos una exponencial. La exponencial es una función entera, pero en este caso está compuesta por 1/z, que no es una función entera. Entonces, esa función sí tiene singularidades. Esta función que tiene singularidades en z igual a 0, que es donde se anula este denominador. Así que nosotros vemos aquí que ya tenemos una singularidad que al parecer es única. Entonces, nuestra singularidad sería igual a z, ¿verdad? Z igual 0. Entonces, lo siguiente que nosotros nos conviene hacer es una pequeña gráfica para nosotros ver si la singularidad queda dentro de la región determinada por la curva. En este caso, como dijimos, se trata de una circunferencia de centro en el origen y de radio igual a 3. En el video anterior yo les mostré cómo nosotros podíamos graficar esa circunferencia en desmos. Entonces en ese lo vamos a hacer en GeoGebra para que vean también que es súper sencillo de hacer. Según el ejercicio, tenía centro en el origen, tenía su centro en el origen y tenía un radio igual a 3. Entonces, nosotros en GeoGebra tenemos esta opción aquí. Simplemente le damos a donde dice centro y radio. Marcamos el centro, decía que tenía centro en el origen, o sea, aquí en 0. Le damos al centro y donde dice radio vamos a poner el valor que nos dio el ejercicio, que en este caso sería un valor de 3. Entonces ponemos un 3 y le damos a OK. Y aquí nos muestra, ¿verdad? Nos muestra la gráfica donde aparece el centro en el origen y aparece el radio igual a 3. Aquí tenemos el gráfico que hicimos en GeoGebra, dijimos que tiene centro en el origen y que tiene un radio de 3. Y según el gráfico nosotros podemos ver que la singularidad, que es igual a 0, queda dentro de la región. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que calcular es el residuo de esa función z igual a 0. Entonces, básicamente lo que nos dice el teorema es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a copiar la integral de nuevo para mostrarles lo que nos dice el teorema del residuo. Básicamente lo que nos dice que eso sería igual a 2pi por i por el residuo, ¿verdad? De la función, eso es lo que nos dice. Entonces, para nosotros calcular el residuo, vamos a hacerlo a partir de un desarrollo de la serie de Laurent. Entonces, podemos poner que f de z va a ser igual a z al cuadrado por la exponencial de 1/z en torno, ¿verdad? Que eso va a estar en torno a z igual a 0 para, disculpa la letra, para la región del módulo de z mayor que 0. Para nosotros calcular esa serie de Laurent en este caso es muy fácil de hacer, porque nosotros sabemos cuál es la serie del exponencial. Entonces nosotros vamos a empezar a escribir la función que sería f de z es igual a z cuadrado por
exponencial 1/z. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es expresar esto como una suma de potencia. Nosotros tenemos que recordar que la exponencial de z es igual a la suma, ¿verdad? Vamos a escribirlo por aquí, que la exponencial de z es igual a la suma n igual a 0 hasta infinito z a la n sobre, perdón, n factorial, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros no estamos buscando z, sino que estamos buscando 1/z. Así que nosotros vamos a cambiar todas esas z por 1/z. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma, nos va a quedar así. Exponencial sobre z igual a, se suman todas, n igual a 0 hasta infinito. Entonces tenemos aquí z a la n sería 1/z a la n sobre n factorial, perdón. Eso se puede separar como 1 a la n entre z a la n, pero como nosotros podemos ver ahí que 1 a la n es 1 para cualquier n. Entonces aquí, al hacer la división de fracciones, lo podríamos escribir de la siguiente forma. N igual a 0, desde n igual a 0, es infinito, 1 sobre z a la n, ¿verdad? Sobre n factorial es igual, desde n igual a 0 es infinito, 1, ¿verdad? N factorial por z a la n. Eso lo podríamos escribir de esa forma. Entonces, esta es la expresión para nuestra forma exponencial. Esa que está aquí es la expresión que vamos a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar, vamos a empezar a sustituir, ¿verdad? Vamos a empezar a sustituir. Tenemos la función aquí. Vamos a copiarlo otra vez. F de z es igual a z al cuadrado. Entonces, ya tenemos esto, que acordamos que sería esto de aquí. Entonces sería z al cuadrado por esta sumatoria desde n igual a 0, es infinito, 1 sobre n factorial por z a la n. Entonces nos va a quedar esto de aquí. Esa es la serie de Loren. Pero lo que nosotros vamos a hacer ahora es que vamos a desarrollarlo un poco porque nosotros estamos interesados en el coeficiente de z a la menos 1 y ese va a ser precisamente el residuo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar los primeros términos de la serie y vamos a ver qué nos devuelve la misma. Y eso de z igual a z al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la serie nos va a devolver lo siguiente. 1 más 1 sobre z más 1 sobre 2z cuadrado más 1 sobre 3 factorial por z al cubo más 1 sobre 4 factorial por z a la 4 más etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese se obtiene de n igual a 0, ese se obtiene de n igual a 0, ese se obtiene de n igual a 1, de n igual a 2, etcétera, etcétera, etcétera. El paso que sigue sería multiplicar por eso que tenemos aquí afuera y luego simplificar. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a empezar a multiplicar. Entonces sería z al cuadrado por 1 sería z al cuadrado más z al cuadrado por 1 sobre z sería z más z al cuadrado por 1 sobre 2 z al cuadrado sería 1/2 más z al cuadrado por 1 sobre 3 factorial por z al cubo sería 1 sobre 6 por z o 6z más z al cuadrado por 1 sobre 4 factorial por z a la 4. Eso nos quedaría 1 sobre 24. Sería 1 sobre 24 por z al cuadrado.
¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay que fijarnos solamente en el término que tiene z en el denominador. Z con exponente uno, ¿verdad? Entonces, de los términos que están aquí, el único que tiene z con exponente uno en el denominador es uno sobre 6z. O sea, ese término de aquí es el que a nosotros nos interesa, es el término que tiene z a la menos uno, o sea, z en el denominador. Entonces, esto quiere decir que el residuo va a ser el coeficiente de z a la menos uno, o sea, el coeficiente, ¿verdad?, de esta parte de aquí arriba. Entonces, nosotros podemos escribirlo de esta forma: uno sobre 6 por z a la menos uno. Entonces dijimos que el residuo va a ser igual a lo que, a lo que acompaña, ¿verdad? O sea, el coeficiente. Entonces, esto va a ser igual a aquí, ¿verdad? Podemos decir que el residuo, perdón, el residuo va a ser igual a esto, a uno sobre 6 a un sexto. A eso va a ser igual el residuo. Entonces, si ya nosotros tenemos el residuo, lo que nos queda es irnos a sustituir. Entonces, tenemos que el residuo es igual a un sexto o a uno sobre 6 y vamos a ir a sustituirlo a la parte de arriba. La parte de arriba tenemos 2pi por i y tenemos que esa parte de aquí, ese residuo vale un sexto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicarlo. Entonces tenemos que 2pi por i por un sexto. Vamos a realizar la multiplicación, que sería 2pi por i por un sexto, nos quedaría 2pi por i sobre, ¿verdad? Sobre 6. Nosotros podemos simplificar esto con mitad y mitad, entonces sería un tercio, ¿verdad? De pi por i. Entonces, esto de aquí, ¿verdad? Esto de aquí sería el valor de esa integral por el teorema del residuo. Muchas gracias por ver este video. Si tienen algún tipo de duda, la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video.